Mi mamá favoreció tanto a mi hermana gemela que malgastaron el fondo de mi boda en la suya. Rechacé sus exigencias y corté lazos con ellos. Mi mamá estalló, mocosa malagradecida, y me echó de casa. Yo solo sonreí. De acuerdo. No se arrepientan de esto. Mi nombre es Clara Valdés. Tengo 24 años. Y durante la mayor parte de mi vida, pensé que ser la segunda gemela significaba que tenía que ser el doble de buena, solo para que me notaran una vez. Saqué las mejores calificaciones. Trabajé los turnos más largos. Gané becas, me salté las vacaciones de Semana Santa y ahorré cada peso que recibí en mis cumpleaños, porque aprendí desde muy temprano que nadie vendría a rescatarme. Pero había una cosa que yo creía intocable. El fondo para la boda, según decían siempre mis padres, nos pertenecía a las dos. Hablaban de él como si fuera la prueba de que nos querían por igual. Como si un día, cuando fuera mi turno de caminar hacia el altar, finalmente obtendría algo que también llevara mi nombre. Entonces descubrí la verdad. La mayor parte de ese dinero, unos 700.000 pesos, ya se había gastado antes de que yo tuviera un prometido, antes de que eligiera un vestido, antes incluso de que pudiera soñar con el tipo de boda que quería. Se había invertido en la celebración perfecta de mi hermana gemela, esa con vistas al mar Caribe en Cancún, flores carísimas, batas a juego para las damas de honor y fotos que mi madre publicaba con orgullo, como si acabara de comprarse un trofeo. Me dije a mí misma que mantuviera la calma. Me dije que el dinero era solo dinero. Pero la noche en que mi madre me miró a los ojos y me exigió los 100.000 pesos que quedaban, además de los 200.000 pesos que yo había ahorrado por mi cuenta, algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No grité. No rogué. Simplemente, por fin comprendí que, en esa casa, mi futuro siempre había sido considerado opcional. Y cuando me negué, mi madre dijo las palabras que pusieron fin a la familia que yo creía que aún tenía. Antes de contarles cómo me llamó y lo que pasó después de que hiciera las maletas con una sonrisa en lugar de lágrimas, díganme esto. ¿Qué hora es para ustedes ahora mismo? ¿Y desde dónde me están leyendo? Tengo curiosidad por saber hasta dónde viajará esta historia. La cena de Nochebuena de ese año fue el tipo de noche que a la gente le encanta fingir que es cálida. El pavo estaba un poco seco. La ensalada de manzana reposaba en un gran cuenco de cerámica. El sonido de un partido de fútbol se oía a bajo volumen en la sala. Y todos actuaban como si fuéramos una familia normal de Guadalajara que se tomaba fotos, pasaba los romeritos y decía por qué estaban agradecidos, sin ahogarse con la verdad. Me senté al final de la mesa, el mismo lugar de siempre, escuchando a mi madre elogiar a mi hermana gemela, Mariana, como si ella personalmente hubiera inventado el matrimonio. Mariana era 10 minutos mayor que yo, y de alguna manera, esos 10 minutos se habían convertido en el fundamento de toda una religión familiar. Ella tuvo la mejor recámara mientras crecíamos, los mejores regalos de cumpleaños, los caros campamentos de verano, la ayuda para la universidad privada, el vestido por el que mi madre lloró y, finalmente, el fondo para la boda que me habían dicho que era para las dos. No dije nada durante la cena. Había aprendido que, en esa casa, el silencio solía ser más barato que la honestidad. Después del postre, cuando los platos estaban apilados y mi padre veía el partido a medias desde su sillón reclinable, mi madre me llamó a la cocina. Su voz tenía ese tono falsamente suave que usaba cuando ya había decidido a que iba a renunciar yo. Mariana la siguió, sosteniendo su teléfono como si esperara la aprobación para grabar una celebración. Mi madre se apoyó en la barra de la cocina y dijo, Mariana y su esposo estaban buscando casa. No para algún día, sino para ahora. Dijo que habían encontrado un lugar precioso en Zapopan, el tipo de primera vivienda que les ayudaría a construir un futuro real. Recuerdo que casi me reí, porque al parecer mi futuro nunca había necesitado ser construido. Luego dijo que les faltaba dinero para el enganche y que, como todavía quedaba un poco en el fondo de la boda, yo debería ser lo suficientemente madura como para dejar que Mariana lo usara. Le pregunté si se refería al fondo de la boda que se suponía que nos pertenecía a las dos. El rostro de mi madre se tensó. Dijo que Mariana ya estaba casada, así que sus necesidades eran más inmediatas. Yo le dije que su boda ya se había comido la mayor parte de esa cuenta. Mi madre me corrigió como si estuviera siendo grosera en una reunión de negocios. Dijo que no se lo había comido.
que se había invertido en la felicidad familiar. Entonces llegó la parte que no me esperaba, ni siquiera de ella. Dijo que mis ahorros personales, mis 200.000 pesos, ayudarían a cubrir el resto. El dinero que yo había ganado con trabajos de medio tiempo en la universidad, regalos de graduación que nunca gasté, turnos extra y el fondo de emergencia que había creado, porque no confiaba en que nadie más me protegiera. La miré fijamente y le pregunté si hablaba en serio. Mariana finalmente levantó la vista de su teléfono y dijo que solo sería un préstamo, pero la forma en que lo dijo dejó claro que ya se lo había gastado en su cabeza. Mi madre añadió que yo no tenía marido, ni hipoteca, ni responsabilidades reales todavía. Le dije que tenía responsabilidades conmigo misma. Dije que no le iba a dar a Mariana lo último del fondo de la boda, y que definitivamente no iba a entregarle los ahorros que había construido con mi propio trabajo. La cocina se quedó en silencio. Incluso los sonidos del televisor parecieron desvanecerse. El rostro de mi madre cambió de una manera que nunca olvidaré. No estaba decepcionada. Estaba ofendida, como si yo le hubiera robado algo, por negarme a que me robaran a mí. Se acercó, me señaló con el dedo y espetó, mocosa malagradecida. Mariana no me defendió. Mi padre no entró. Nadie dijo mi nombre como si yo importara. Mi madre me dijo que si tanto me importaba mi propio dinero, también podría importarme mi propio techo. Dijo que tenía hasta la mañana siguiente para irme. La miré a ella, luego a Mariana, luego a la cocina donde había pasado años limpiando el desorden de personas que nunca limpiaron el daño que me hicieron. Y en lugar de llorar, sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque algo dentro de mí por fin había encajado en su lugar. Dije, de acuerdo, no se arrepientan de esto. Mi madre puso los ojos en blanco como si estuviera siendo dramática. Mariana soltó una risita entrecortada, como si pensara que yo me disculparía antes del amanecer. Pero subí las escaleras, saqué mi maleta del closet y empecé a empacar la vida que ellos nunca habían valorado. A medianoche, ya le había enviado un mensaje a una amiga en la Ciudad de México, había reservado un boleto de autobús para la mañana y había transferido cada peso que tenía a una cuenta a la que solo yo podía acceder. Lo último que empaqué fue una foto enmarcada de mi graduación de la universidad. No porque quisiera el recuerdo, sino porque quería una prueba de que había sobrevivido a esa casa antes de dejarla para siempre. Llegué a la Ciudad de México con 2 maletas, la batería del teléfono agotada y ese tipo de miedo que se siente casi como libertad, cuando ya no tienes nada que perder. Mi amiga me dejó dormir en su sofá en la colonia Roma durante 3 semanas. Y pasé esas 3 semanas moviéndome como una mujer que sabía que no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Cada mañana me despertaba antes del amanecer, me ponía la misma chaqueta negra y aplicaba a todos los trabajos de marketing corporativo que podía encontrar. Reescribí mi currículum tantas veces, que empecé a soñar en viñetas. Buscaba departamentos en portales inmobiliarios durante la hora de la comida, calculaba las rutas del metro como un problema de matemáticas y me negaba a pensar en el hecho de que mi propia madre me había echado por un dinero que no tenía derecho a exigir. La primera entrevista que lo cambió todo fue con una firma de marketing en Santa Fe, en uno de esos edificios de cristal donde todos llevaban gafetes de identificación y caminaban como si su agenda controlara su torrente sanguíneo. Yo no tenía conexiones familiares, ni red de seguridad, ni una madre que llamara a nadie para que hablara bien de mí. Tenía mi título, mi historial de becas, mi ética de trabajo y una calma que venía de haber sobrevivido ya a cosas peores que una entrevista difícil. Me contrataron como analista de marketing. El salario no era enorme, pero era real. Venía con seguro médico, un plan de Afore con aportación de la empresa y la primera sensación que tuve de que mi futuro podría pertenecerme, si lo protegía con cuidado. Mi primer departamento era tan pequeño que podía aspirar todo el lugar sin desenchufar el cable. Pero era mío. Lo encontré después de actualizar los listados durante días. La cocina tenía gabinetes viejos, la tubería hacía ruidos extraños y la vista era principalmente de ladrillos. Pero cuando firmé ese contrato de arrendamiento, lloré en la sala vacía, porque nadie podía amenazar con echarme de allí por decir que no. Compré muebles de segunda mano, aprendí que supermercados tenían los mejores precios y convertí mi pequeño departamento en un lugar que se sentía seguro. No lujoso. Seguro. Hay una diferencia, y nunca la había conocido realmente antes. En el trabajo,
Me convertí en la persona que se quedaba hasta tarde cuando una campaña necesitaba arreglos. La persona que notaba cifras que otros pasaban por alto. La persona que no entraba en pánico cuando los ejecutivos hacían preguntas difíciles. Mi jefa se dio cuenta. Luego el jefe de ella se dio cuenta. En 14 meses, me ascendieron a asociada de estrategia de marca. El aumento no le cambiaría la vida a nadie más, pero para mí, era una prueba. Prueba de que podía construir sin mendigar. Prueba de que podía ascender sin ser elegida primero por mi familia. Prueba de que la hija a la que llamaron malagradecida era más responsable con el dinero que todos ellos juntos. Empecé a contribuir a mi Afore, luego creé un fondo de emergencia, y después abrí una cuenta de ahorros separada para la boda que todavía espero tener algún día. No una boda en Cancún, no una actuación, no un escenario para el orgullo de mi madre, solo algo honesto. Por esa época, conocí a Emilio Rojas en la cena de cumpleaños de un compañero de trabajo. Era ingeniero de software, callado de una manera segura, y hacía algo que nadie en mi familia había hecho bien jamás. Él escuchaba. Cuando dije que realmente no hablaba con mi familia, no exigió la historia completa como si fuera un chisme. Simplemente dijo, entonces espero que la gente que te rodea ahora te trate mejor. Esa frase se quedó conmigo más tiempo que cualquier cumplido. Primero nos hicimos amigos. Luego nos convertimos en algo más estable. Él no intentó rescatarme, y yo no necesitaba ser rescatada. Simplemente se paró junto a la vida que yo ya estaba construyendo y la respetó. Mientras tanto, no supe casi nada de Guadalajara. Ninguna disculpa, ninguna preocupación, ningún mensaje preguntando si había encontrado un lugar seguro donde quedarme. A veces me preguntaba si esperaban que volviera arrastrándome. A veces me preguntaba si Mariana consiguió la casa que quería. Pero la mayoría de los días, no me preguntaba nada en absoluto. Estaba ocupada aprendiendo a estar tranquila, ocupada aprendiendo a dormir sin prepararme para un insulto, ocupada convirtiéndome en alguien a quien mi madre ya no podía usar como una billetera de repuesto, una hija de repuesto o un futuro de repuesto. Por primera vez en mi vida, mis días no estaban organizados en torno a ser menos amada que Mariana. Eran míos. Y mientras yo construía una vida que ellos no podían tocar, allá en Guadalajara, el pequeño mundo perfecto que habían elegido en mi lugar ya comenzaba a resquebrajarse. No me enteré de todo de una vez. Así es como suelen funcionar los desastres familiares. No llegan con un gran anuncio. Se filtran a través de viejos amigos, mensajes de WhatsApp a medio terminar, publicaciones incómodas en redes sociales y parientes que creen que están susurrando, cuando en realidad te están entregando una cronología completa. Lo primero que oí fue que el matrimonio de ensueño de Mariana no era tan soñado como las fotos lo hacían parecer. Se había casado con Daniel Gutiérrez, un asesor financiero al que le gustaban los relojes caros, los restaurantes de lujo y decirle a la gente que trabajaba en inversiones, incluso cuando el mercado no era amable con él. Mariana había tratado la boda como su ascenso oficial a una vida mejor. Una celebración en Cancún, un vestido de diseñador, cena de bienvenida, fotógrafo privado, arco floral, cócteles personalizados y suficientes batas y bolsas de regalo a juego como para que pareciera un evento patrocinado. Mi madre había actuado como si cada peso gastado fuera un tributo al valor de Mariana. El problema fue que, después de que la boda terminó, Mariana siguió viviendo como si la recepción nunca se hubiera detenido, branches, decoración del hogar, ropa nueva, vuelos de fin de semana, citas de belleza. Cargos en la tarjeta de crédito que parecían pequeños por sí solos y aterradores en conjunto. Daniel no estaba en la ruina, pero no era la cuenta bancaria sin fin con la que Mariana pensaba que se había casado. A él le gustaba la imagen de una esposa refinada, pero no le gustaban las facturas que venían con ella. Sus peleas comenzaron por los gastos, luego pasaron al control. Él quería aprobar las compras. Ella quería ser adorada sin límites. Él quería recibos. Ella quería elogios. Ninguno de los dos quería la realidad. De vuelta en Guadalajara, mis padres seguían fingiendo que todo estaba bien. Mi madre hablaba de Mariana como si se hubiera casado con la estabilidad. Presumía de la boda ante cualquiera que quisiera escuchar, especialmente en las reuniones familiares. Decía cosas como, cuando tu hija elige bien, inviertes en su felicidad. Siempre encontré esa frase divertida,
porque nadie había invertido en la mía. Luego, mi padre tuvo un susto cardíaco. No fue una escena dramática de película. Fue dolor en el pecho, pruebas, especialistas, citas de seguimiento, medicamentos y facturas que seguían llegando en sobres lo suficientemente gruesos como para cambiar la temperatura de una habitación. Su seguro de gastos médicos no era tan bueno como mis padres siempre habían asumido. Los gastos que tenían que pagar de su bolsillo eran más altos de lo esperado, y los ahorros que deberían haber amortiguado el golpe, en su mayoría, habían desaparecido. El fondo de la boda se había agotado para Mariana. Los ahorros restantes se habían ido reduciendo con ayudas para la luna de miel, pequeñas transferencias, rescates de tarjetas de crédito y esos pequeños pagos silenciosos que los padres hacen cuando no pueden admitir que su hija favorita es financieramente imprudente. Mi madre había construido su identidad en torno a que Mariana era la hija exitosa. Así que siguió cubriéndola. Un pequeño préstamo aquí, un cheque allá, un pago hecho solo por esta vez. Pero, solo por esta vez, se convierte en un estilo de vida cuando nadie dice que no. Su casa en una zona residencial, la que mi padre solía llamar su mayor inversión, de repente se convirtió en el único activo que les quedaba. Hablaron de refinanciar, pero las tasas de interés no eran favorables y su panorama de deudas no era bonito. Hablaron de vender un coche. Hablaron de pedir ayuda a los parientes. De lo que no hablaron, al menos no con honestidad, fue de cómo habían llegado a esa situación. Nadie quería decir la frase obvia. Se habían gastado el fondo de emergencia en la imagen de Mariana y lo llamaron amor. El matrimonio de Mariana siguió empeorando. Ella no tenía una carrera seria en la que apoyarse, porque siempre le habían dicho que ser elegida era lo mismo que ser capaz. Su pequeña página de contenido de estilo de vida nunca generó dinero real. Y el trabajo en una boutique que una vez tuvo, había desaparecido hacía mucho tiempo. Cuando Daniel comenzó a presionar más, ella corrió hacia mi madre. Y mi madre corrió hacia las mismas cuentas de ahorro que ya estaban vacías. Oí que Mariana lloraba por sentirse atrapada. Oí que Daniel la acusaba de haberse casado con él por su estatus. Oí que mi madre culpaba al estrés, a la economía, a la mala suerte, a cualquier cosa excepto a los años de enseñarle a Mariana que las consecuencias eran para otras personas. Y a través de todo eso, nadie me llamó. Ni para disculparse, ni para explicar, ni para admitir que el fondo de la boda que robaron de mi futuro no había salvado el de Mariana. Creo que fue entonces cuando finalmente entendí algo importante. La gente que te utiliza no siempre regresa cuando se siente culpable. A veces, solo regresan cuando la persona que eligieron en tu lugar se vuelve demasiado cara. La llamada llegó un martes por la noche, mientras yo preparaba pasta en mi departamento de la Ciudad de México. Lo recuerdo porque el agua estaba hirviendo, mi laptop estaba abierta en la barra y Emilio acababa de enviarme un mensaje preguntando si quería que viéramos un pequeño lugar para bodas ese fin de semana. Mi teléfono se iluminó con un número que no había visto en más de un año. Lada de Guadalajara. Mi estómago lo supo antes que mi cerebro. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Luego volvió a sonar. Entonces apareció un buzón de voz. No lo escuché de inmediato. Me quedé allí, mirando mi teléfono mientras el vapor subía de la olla. Y por un segundo, volví a tener 20 años, esperando para saber qué versión de mi familia necesitaba algo de mí. Cuando finalmente lo escuché, la voz de mi madre sonaba temblorosa, pero no arrepentida. Eso fue lo primero que noté. No dijo que me extrañaba. No preguntó si estaba segura, feliz, sana, comprometida, sola, nada. Dijo que estaban pasando cosas con la salud de mi padre. Dijo que Mariana estaba pasando por un momento muy difícil. Dijo que la familia necesitaba unirse. Luego usó la frase que me lo dijo todo: necesitas ser una hija responsable. No una hija amada, no una hija agraviada, sino una hija responsable. A la mañana siguiente, devolví la llamada desde una sala de conferencias en el trabajo, porque no quería su voz dentro de mi departamento. Respondió al primer timbrazo. Durante unos 2 minutos, sonó casi humana. Me dijo que las facturas médicas de mi padre se estaban volviendo más difíciles de manejar. Dijo que el seguro no cubría lo suficiente. Dijo que tal vez tendrían que vender la casa si no encontraban una solución. Dije que lamentaba que estuviera enfermo.
Lo decía en serio. No le desearía problemas de salud a nadie. Pero luego siguió hablando y cada palabra le quitaba un poco más la máscara. Mariana se estaba separando de Daniel. Mariana necesitaba dinero para un abogado de divorcios. Mariana necesitaba ayuda para encontrar un lugar donde quedarse. Mariana estaba emocionalmente frágil. No se podía esperar que Mariana manejara esto sola. Entonces mi madre dijo que, como a mí me iba tan bien en la Ciudad de México, sería egoísta no ayudar. Le pregunté cómo sabía que me iba bien. Hizo una pausa. Al parecer, alguien había visto mi actualización en LinkedIn y le había contado sobre mi ascenso. Eso casi me hizo reír. Podían ignorar mi existencia durante más de un año, pero mi salario era lo suficientemente interesante como para investigarlo. Mi madre dijo que no estaba pidiendo caridad. Estaba pidiendo apoyo familiar. Le pregunté si se refería a un apoyo como el del fondo de la boda, que se suponía que nos apoyaría a las dos antes de que lo gastaran en Mariana. Silencio. Luego dijo que eso era diferente. Le pregunté en qué. Dijo que la boda de Mariana fue un momento único en la vida. Yo dije que se suponía que mi futuro también sería único en la vida. Ella suspiró como si yo estuviera siendo difícil y me dijo que siempre había llevado la cuenta. Esa frase me llegó a lo más profundo, pero no de la manera que ella quería. Yo no había llevado la cuenta. Había sobrevivido a la cuenta que ellos llevaban por mí. Mariana me envió un mensaje más tarde ese día. Párrafos largos, frases dramáticas. Dijo que yo no tenía idea de lo que era ver un matrimonio desmoronarse. Dijo que yo tenía suerte de haber podido huir y jugar a ser independiente en la capital. Dijo que la familia es lo primero y que un día me arrepentiría de darle la espalda a mi sangre. Incluso escribió, me debes más de lo que crees. Leí esa línea 3 veces. Yo le debía a ella. La mujer que había llevado mi fondo de boda por el pasillo hacia el altar, ahora pensaba que yo le debía el dinero para su abogado. Esa noche, busqué viejos estados de cuenta que mi padre me había enviado una vez por accidente cuando yo todavía estaba en la universidad. Encontré las transferencias, el depósito del lugar en Cancún, los costos de viaje, el pago del vestido, el bloque de hotel, el regalo de luna de miel, y luego retiros más pequeños después de la boda, todos disfrazados con un vago lenguaje familiar, ayuda, apoyo, temporal. Creé una carpeta en mi laptop y lo guardé todo. No porque planeara demandarlos. No porque quisiera venganza de una manera ruidosa y desordenada. Lo guardé porque a la gente como mi madre le encanta reescribir la historia, y yo ya no iba a permitir que editaran la mía. A finales de la semana, me pidió que nos reuniéramos en Guadalajara. Dijo que necesitábamos hablar cara a cara, como adultas. Acepté, pero no porque estuviera considerando darles dinero. Acepté porque quería mirarlos a los ojos cuando finalmente dijera que no. La cafetería estaba a 5 kilómetros de la casa donde crecí. La elegí a propósito, porque no quería entrar en esa casa y dejar que las viejas paredes me hicieran sentir pequeña. Era uno de esos lugares locales con mesas de madera, menús en pizarrones y estudiantes universitarios que fingían que un café con leche podía ayudarlos a superar los exámenes finales. Llegué temprano, pedí un café solo y me senté donde podía ver la puerta. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Esperaba sentir ira, tal vez tristeza, tal vez el viejo pánico que solía surgir cada vez que mi madre se quedaba callada antes de volverse cruel. Pero sentada allí, con mi abrigo de trabajo, con mi propio dinero en mi propia cuenta bancaria y un boleto de vuelta a la Ciudad de México ya comprado, me sentía extrañamente tranquila. Mi madre entró primero. Parecía mayor de lo que recordaba, pero no más suave. Mi padre la seguía, moviéndose lentamente, cansado de una manera que me hizo sentir una breve punzada de compasión. Mariana entró al final, usando gafas de sol en el interior, como si quisiera que todos supieran que había estado llorando, pero no quería que nadie viera si era real. Se sentaron frente a mí como si esto fuera una negociación de negocios, y yo fuera la inversora difícil. Durante unos segundos, nadie habló. Entonces mi madre extendió la mano sobre la mesa, como si se hubiera ganado el derecho a tocar la mía. Yo aparté la mía antes de que pudiera. Su rostro se endureció. Así de rápido desapareció la calidez.
Empezó diciendo que esperaba que la Ciudad de México no me hubiera vuelto fría. Le dije que la Ciudad de México me había vuelto responsable. Ignoró eso y dijo que las facturas de mi padre eran serias, que el divorcio de Mariana se estaba volviendo feo y que la familia estaba en una posición que nadie esperaba. Dije que entendía la situación. Mariana se quitó las gafas de sol y dijo, ¿de verdad? Porque parece que estás disfrutando de esto. La miré con atención. Esta era la hermana que mi madre había elegido por encima de mí, una y otra vez. La hermana cuya boda se había tragado mi futuro y aún así la había dejado infeliz. La hermana que nunca me había preguntado cómo me sentía cuando me expulsaron de mi propia familia. Le dije que no estaba disfrutando del dolor de nadie. Simplemente, ya no me ofrecía voluntaria para pagarlo. La boca de mi madre se apretó. Dijo que era algo cruel de decir, con mi padre sentado justo ahí. Mi padre bajó la vista hacia su café y no dijo nada. Ese silencio solía herirme. Ahora solo confirmaba lo que ya sabía. Mi madre siguió hablando de sacrificio. Dijo que las familias se sacrifican, las hermanas se sacrifican, las hijas se sacrifican. Le pregunté por qué el sacrificio siempre había significado que yo perdiera algo, para que Mariana pudiera tener más. Mariana espetó que yo siempre había sido celosa. Casi sonreí, pero no quería darle la satisfacción de pensar que me había afectado. Abrí mi carpeta y coloqué las páginas impresas sobre la mesa. No de forma dramática, no como en una película, solo una hoja tras otra, el pago del lugar en Cancún, el pago del vestido, los cargos de viaje, las habitaciones de hotel, el supuesto regalo de luna de miel, los retiros después de la boda. Vi cómo mi madre los reconocía. Sus ojos se movieron rápidamente y luego se detuvieron. Mariana echó un vistazo a las páginas y desvió la mirada. Dije, esto es lo que gastaron del fondo que me dijeron que era para las dos. 700.000 pesos. Mi madre susurró que las bodas son caras. Yo dije, también lo es empezar de cero después de que tu propia madre te eche de casa. La gente de la mesa de al lado se quedó en silencio. Mi madre se dio cuenta y, por una vez, pareció avergonzada. No arrepentida, avergonzada. Hay una diferencia. Bajó la voz y me dijo que no montara una escena. Le dije que la escena la había montado ella hacía años. Yo solo estaba leyendo el recibo. Mariana empezó a llorar entonces, suavemente al principio, luego más fuerte cuando nadie reaccionó lo suficientemente rápido. Dijo que Daniel lo había controlado todo. Dijo que no tenía un lugar estable a donde ir. Dijo que yo tenía un buen trabajo, un buen departamento, un buen hombre, y que la estaba castigando por ser amada. Fue entonces cuando finalmente dije la frase que había llevado conmigo todo el camino desde la capital. No, Mariana. No te estoy castigando por ser amada. Me niego a seguir pagando por la forma en que fuiste favorecida. Mi madre negó con la cabeza como si le estuviera rompiendo el corazón. Dijo, después de todo lo que hicimos por ti. Esa frase casi me hizo reír. Le pedí que lo nombrara. Una cosa, un sacrificio que hubiera hecho por mí que no hubiera convertido en una deuda. Abrió la boca, la cerró y luego dijo que estaba siendo irrespetuosa. Dije, gastaron el fondo de mi boda. Intentaron quitarme mis ahorros. Me llamaste mocosa malagradecida. Me echaron en plena Navidad, y ahora quieren que vuelva como un fondo de emergencia con latido. Mi padre finalmente habló. Dijo, Clara, cometimos errores. Fue la primera vez que alguien en esa mesa se acercó a la honestidad. Lo miré y le dije, entonces pueden vivir con el costo de ellos. Los ojos de mi madre se llenaron de ira. Dijo que si me iba ahora, no debería esperar tener una familia. Esa amenaza me habría destruido 5 años antes. En esa mesa, sonaba vacía. Le dije que había dejado de tener una familia la noche en que hizo que mi lugar en ella dependiera de mi dinero. Entonces me levanté. Mariana me agarró de la manga y dijo, me lo debes. Retiré mi brazo y dije, no te debo mis ahorros, ni mi boda, ni mi paz, ni un año más de mi vida. Mi madre dijo mi nombre bruscamente, de la manera en que solía hacerlo cuando esperaba que me quedara helada. No me quedé helada.
Recogí mi abrigo, dejé suficiente dinero para mi café y los miré a los tres por última vez. Dejé de ser su plan de respaldo la noche que me echaron. Luego salí. Sin portazos, sin gritos, sin manos temblorosas, solo el aire frío de Guadalajara, mi teléfono iluminándose con mensajes que no respondí y el silencio más limpio que jamás había escuchado. Después de esa reunión, la verdad hizo lo que la verdad suele hacer cuando la gente ha pasado años enterrándola. Encontró aire. No publiqué nada sobre ellos. No envié un mensaje dramático al chat grupal. No lo necesité. Mi madre lo hizo ella misma. Llamó a parientes tratando de adelantarse a la historia, explicando que me había vuelto egoísta, que la capital me había cambiado, que me negué a ayudar a mi padre enfermo y abandoné a Mariana en su hora más oscura. Pero mi madre tenía un problema. Nunca había sido capaz de quejarse en silencio. Cuanto más hablaba, más detalles salían a la luz. Entonces una tía hizo una pregunta simple en el chat grupal de la familia: esperen, ¿qué pasó con el fondo de la boda? Ese fue el primer hilo suelto. Otro pariente recordó a mi madre presumiendo de la boda de Mariana en Cancún. Alguien más mencionó la luna de miel. Alguien preguntó si yo había recibido mi mitad. Mi madre trató de esquivarlo, pero para entonces Mariana estaba enojada, estresada y descuidada. Respondió bruscamente que todos actuaban como si ella hubiera robado algo, cuando nuestros padres se lo habían ofrecido. Eso fue todo lo que se necesitó. De repente, la historia no era sobre mí negándome a ayudar. Era sobre mis padres vaciando un fondo destinado a 2 hijas y dándole a una casi todo. Por primera vez en mi vida, las personas que habían sonreído ante el favoritismo de mi madre tuvieron que decirlo en voz alta. No era normal. No era justo. No era amor familiar. Era favoritismo financiero disfrazado de tradición. El divorcio de Mariana se finalizó meses después, y la vida perfecta que había publicado en línea desapareció casi de la noche a la mañana. Daniel había protegido más de sus activos de lo que ella esperaba, y las deudas relacionadas con sus gastos no se desvanecieron solo porque el matrimonio lo hizo. Se mudó de nuevo a Guadalajara primero, luego se mudó temporalmente con una prima, cuando la casa de mis padres se volvió demasiado tensa. El contenido de estilo de vida se detuvo. Las fotos sonrientes en la playa se desvanecieron. Las leyendas sobre bendiciones y casas de ensueño fueron reemplazadas por el silencio. Las facturas de mi padre siguieron llegando. Y la casa que una vez había sido utilizada como prueba de que mis padres habían hecho todo bien, se puso en el mercado. No la perdieron en un momento dramático. La vendieron porque tenían que hacerlo. Los costos médicos, las deudas, las malas decisiones financieras y años de tratar los deseos de Mariana como emergencias finalmente los alcanzaron. Mi madre lloró cuando pusieron el letrero de «Se vende». Me enteré por un pariente que aún no había bloqueado. Dijo que mi madre seguía diciendo que nunca pensó que las cosas terminarían así. Le creí. La gente como mi madre rara vez imagina que las consecuencias lleguen a su propia puerta. Imaginan las consecuencias como algo que cargan otras personas. Bloqueé a los últimos parientes después de eso, porque cada actualización se sentía como si alguien intentara entregarme una factura escrita en culpa en lugar de en pesos. No asistí al cierre de la venta de la casa. No visité a Mariana. No envié dinero. Tampoco envié un discurso. Mi silencio no era venganza por crueldad. Era protección. Hay un tipo de paz que solo obtienes cuando dejas de explicar tus límites a personas comprometidas a cruzarlos. Un año después, me casé con Emilio en la Ciudad de México. Fue una boda pequeña, cálida y completamente pagada por nosotros. Sin vistas al mar, sin una actuación de diseñador, sin una madre convirtiendo el pasillo en un escenario para su orgullo. Solo un pequeño lugar en Coyoacán con paredes de ladrillo, flores blancas, amigos cercanos, buena comida y votos que me hicieron sentir estable en lugar de exhibida. Caminé hacia el altar sabiendo que cada peso detrás de ese día se había ganado honestamente. Pensé que podría sentirme triste de que mi familia no estuviera allí. En cambio, me sentí en paz. Eso me sorprendió más que nada. Había pasado tantos años creyendo que la familia era algo que tenías que conservar, incluso cuando te hacía daño. Pero eso no es amor.
El amor no te pide que destruyas tu futuro para demostrar lealtad. El amor no te llama malagradecida por proteger lo que ganaste. El amor no gasta tus sueños en otra persona y luego te exige tus ahorros cuando se acaban los aplausos. Lo que aprendí es simple, pero me tomó años creerlo. Los límites no son venganza. El autorrespeto no es crueldad. La responsabilidad financiera no es egoísmo. Y alejarte de las personas que solo te valoran cuando te necesitan puede ser la lección más educativa de tu vida. A veces, la venganza más dulce no es arruinar la vida de nadie. Es negarte a que arruinen la tuya. Así que díganme en los comentarios, si su propia familia usara la culpa para quitarles algo, ¿los perdonarían, los ayudarían o elegirían su paz y se alejarían?